Hola a todas y a todos mis queridísimas y queridísimos Yavaras. Bienvenidos a este clip número 18 sobre una nueva política. Hoy quiero contarles que estoy haciendo algo de manera diferente. Hoy no tengo un guión escrito que estoy leyendo en un teleprompter. Hoy estoy simplemente hablando, así que ustedes, gracias de antemano por seguirme en este hilo de flujo mental. Entonces, bueno, hoy les quiero hablar de dos cosas muy importantes. Una de ellas es la democracia en México y la otra de ellas es y esto se los voy a decir al final, tres pasos que veo para una nueva política. Finalmente, estos clips que hemos venido platicando juntos han sido sobre una nueva conciencia política, una nueva manera de entender a la política, que si bien, digo, la política no es el lugar en el que se resuelven las cosas, finalmente está en la conciencia y esto es tema de otra charla, pero bueno, aquí realmente lo que la nueva política presupone es que realmente estamos construyendo con nuestra conciencia la realidad política y también estamos manifestando a los líderes políticos que van a ser los que toman las decisiones en esta llamada realidad. Entonces, bueno, ahorita es muy importante hablar de la democracia y decir un par de cosas al respecto. Me preguntaron la semana pasada en un programa de radio en el que me invitaron que si existía la democracia en México. Por supuesto que existe la democracia en México. Yo diría que es como un tema de compararlo con el aire, ¿no? Y me tomo robada esta analogía de David Foster Wallace, el escritor, cuando cuenta de pronto en su historia de This is Water, que recomiendo su lectura, está por ahí en internet. Habla que un pececito le pregunta a otro pez qué es el agua, que si existe el agua, ¿no? Y pues los dos están ahí nadando, viendo qué onda con el agua. De la misma manera, yo digo esto, la democracia es tal cual como el aire, si tomamos esta analogía de los peces con el agua, para nosotros es indispensable respirar oxígeno, tener aire para poder vivir. De la misma manera, creo que para las sociedades políticas o los países es importantísimo que exista democracia para poder vivir en armonía, para poder vivir en libertad, para poder expresarse y para que finalmente se den las transiciones de poder de manera pacífica, que para eso sirve. Y que se mantengan las libertades de elección. Porque finalmente pues somos más de 7.000 millones de personas en el planeta que pues bueno, cada uno desde sus países y desde sus realidades estamos tomando las decisiones que configuran digamos sus gobiernos y pues a sus futuros y destinos en muchos sentidos. Entonces, de esa misma manera, sí existe la democracia en México. Es importantísimo reconocer y apreciar que tenemos una democracia. Y la verdad es que Dios no lo permita, no queremos perderla para poder entonces apreciarla. Ahorita en México está siendo, pues de alguna manera cuestionada en algunos medios la idea de la democracia, ¿no? Hay quien está tratando de ponerse por encima pues de la democracia, de las autoridades electorales y de decir otra cosa. Entonces, aquí creo que es muy importante hablar de, digamos, de lo que implica el tener unas instituciones democráticas sólidas que nos han costado sangre, sudor y lágrimas en México, literalmente. Han tenido que pasar muchísimas cosas para que podamos tener a un instituto electoral autónomo realmente y que sea un instituto electoral que se maneja en el marco legal y que pueda tomar sus decisiones de manera consensada, en el cual existen representaciones de los partidos políticos y una serie más de, digamos, mecanismos que lo hacen también en su esencia y en su forma de operar democrático. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero platicar aquí? La democracia implica para la nueva política, pues digamos que es una parte fundamental, porque finalmente es en la democracia donde se pueden tomar decisiones de consenso, es donde podemos realmente deliberar. ¿Qué pasaba antes, en la Edad Media? Y bueno, pues finalmente antes de que existiera el Estado moderno como lo conocemos actualmente. Incluso muchos de los estudiosos de Maquiavelo hablan de que su importancia, digo, además de lo de las reglas del poder que ya hemos hablado en estos clips, pues también fue que sirvió para cuestionar a los estados-nación y que en lugar de que hubieran muchísimos principados ahí batallando literalmente a capa y espada para poder tener más poder, pues finalmente existe esta idea del Estado en el que finalmente se aglutinan pues todos estos principados y así como independientes y pues se hace una idea de Estado que posteriormente, cientos de años después,
empiezan a convertirse en estados democráticos. Poco a poco, esto fue pues un proceso que nos llevó a la humanidad unos cuantos siglos, pero ahorita tenemos sociedades democráticas y es ahorita que esas sociedades democráticas, por alguna razón, están siendo amenazadas por, digamos, populismos. ¿A qué se refiere uno cuando habla de este tipo de populismos? Pues finalmente a personas que son liderazgos, que tienen una base de gente que los apoya con mayor o menor información, muchas veces lamentablemente con desinformación y mucho haciendo juicios sobre los demás, pues están de pronto llegando a posiciones de poder y por ende están tratando de imponerse por encima de esos consensos que por cientos de años hemos alcanzado como sociedades. Ahora, eso no significa que los consensos no sean mejorables, que el Estado de Derecho no sea mejorable, que las instituciones democráticas no sean mejorables. Por supuesto que lo son. Pero ¿de qué se trata esto? De que es esa base común de acuerdos a los que ya se ha llegado previamente y en los que ha habido, digamos, un reflejo plural de muchas voces, de muchos actores, de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera, que están ahí, digamos, opinando para construir una democracia y una serie de instituciones democráticas que permiten que el poder se transfiera sin que haya violencia de capa y espada. Estaba viendo también hace un par de semanas esa serie del Cid en esa España de entonces en que los reinos estaban también batallando entre sí antes de que existiera el Estado moderno y por supuesto mucho antes de que existieran, digamos, instituciones democráticas como tal. Entonces, aquí una parte fundamental es defender esa libertad, porque finalmente somos seres espirituales en un cuerpo, teniendo una experiencia humana y no al revés. Entonces, como esos seres espirituales, pues tenemos un principio fundamental que es el libre albedrío, es esa libertad de poder elegir nuestro destino, de poder elegir el medio ambiente en el que nos queremos desarrollar. Entonces, si vemos un poquito desde esa perspectiva, resulta peligroso a esa libertad el que exista un liderazgo o un grupo o demás o un gobierno que intente imponerse por encima de esa libertad de decisión a la cual todos tenemos derecho y pues ahora sí que es uno de los elementos fundamentales de la existencia, que podamos tener esa libertad para tomar esas decisiones. Insisto, en México pues se crearon esas instituciones democráticas como tal, más o menos en 1990-94, fue con esas reformas al famoso COFIPE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Político-Electorales, que se fue dando, digamos, la base fuerte, ya sólida de una institución como organismo autónomo que cada vez tenía mayor capacidad de poder, digamos, regular las elecciones y hacerlas más equitativas. Se fue erigiendo como un árbitro auténtico y real. Entonces, sí es importante defender a las instituciones democráticas en México. Ahora, una de las cosas que les dije que les iba a decir, no mucha gente sabe de mi vida laboral, que trabajé en el IFE, de hecho fue mi primer trabajo, entonces es una institución que conozco bien. Me tocó estar con una camada de consejeros admirable, en la que hubieron muchísimos consejeros electorales que, pues vaya, finalmente fueron los que después dieron la transición democrática en México, los que pudieron facilitar que se diera, digamos, el cambio pacífico de poder y que todo se mantuvo bien. Se mantuvo la estabilidad, se mantuvo el orden, se mantuvo la paz y sobre todo se garantizaba la libertad de elección de las ciudadanas y los ciudadanos en México. Entonces eso no es poca cosa. Ahora, en estos clips sobre nueva política he estado hablando mucho sobre esta nueva conciencia con la cual debemos mirar a la política y a sus instituciones, y esa es una propuesta que yo hago. Como siempre les dejo abierta aquí la puerta, estamos en las redes sociales y en estos momentos todos podemos opinar lo que querramos, enriquezcamos el debate, platiquemos. Es importante hablar sobre cómo estamos construyendo esta nueva política. Muchos de nosotros estamos ya cagados de tanta porquería que vemos en la política. Bueno, la pregunta es, y ahorita voy hacia esos 3 puntos que les dije que les iba a contar sobre una nueva política. La pregunta principal es, digamos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para tener esa política que tenemos actualmente y cómo podemos cambiarlo? Y esto va muchísimo más allá de salir y votar. Eso es un mínimo indispensable que por supuesto hay que hacer. Salir y votar, salir y hacer, y obviamente, ¿no? Eso, pues digamos, está en lo inmediato, en esa realidad más tangible. Pero ¿qué podemos hacer a nivel de conciencia? Yo tengo esta propuesta
con 3 puntos que les quiero compartir hoy. La primera es presencia. O sea, saber estar ahí, preguntarnos por qué estamos viviendo esto que estamos viendo allá afuera. Y esa respuesta está adentro de cada una y cada uno de nosotros, más que afuera, más que en esos grillos que se están dando de golpes en los medios y demás, y que ahorita están tratando de ganar todas las elecciones para sí. Más allá de eso, nosotros qué hemos hecho para construir, para crear esa realidad política que estamos viendo allá afuera. Entonces, este primer punto es presencia. Ahora sí que, digamos, ¿por qué está todo esto en nuestra película? Y bueno, pues hacernos responsables, ¿no? Y hacernos responsables de esto. Aquí yo propongo 2 técnicas para tener mayor presencia. Una de ellas es meditación, o sea, hacer meditación, o sea, suena como fácil, pero hay un montón de cosas a través de las cuales podemos meditar para estar más en contacto internamente. Y he hablado mucho en estos clips de cómo la pandemia nos ha sacudido para que vayamos internamente y dejemos de ver afuera y volteemos a ver adentro. Otra técnica que sirve para tener mayor presencia es, digamos, hacer respiraciones. Mucho la respiración es, digamos, luego se nos olvida la importancia, ¿no? Y haciendo esta analogía del oxígeno con la democracia, realmente es importantísimo estar conscientes de nuestra respiración y estar respirando constantemente. Obviamente si no respiramos constantemente, pues valemos queso, pero realmente estar conscientes de cómo estamos respirando. No siempre estamos conscientes. Es más, muchas veces damos por sentado que respiramos y dejamos de apreciarlo, pero la realidad es que es un regalo divino que podamos respirar cada bocanada de aire. Estar conscientes de esta respiración, y es por eso que muchas técnicas de meditación a través de la respiración es que entran, digamos, a ese estado meditativo y se pueda llegar a estados alfa o estados en los que realmente podamos pues tener ese contacto como mucho más íntimo con nuestro ser, con nuestra esencia. Punto número 2 es perdonarnos. Es decir, hemos hecho lo mejor que podíamos, ¿no? Como personas, como miembros de una sociedad política, como miembros de un mundo, de una comunidad, de una especie, hasta donde lo quieras llevar. Hemos hecho muchísimas cagadas, todas y todos, y nadie somos perfectos. Sin embargo, creo que es fundamental perdonarnos, ¿no? Aquí realmente la técnica que veo para esto, yo pienso en el Ho'oponopono, hoy que estaba buscando, y de hecho me apareció un post. Ese tema de perdón, lo siento, te amo, etcétera, creo que lo pueden encontrar mejor de lo que lo estoy diciendo, está por todas partes en internet, pero sirve mucho para ayudarnos a perdonarnos y a perdonar a otros. Reconocer ese dolor, reconocer que no solamente que nos han hecho daño o que hemos sentido daño más bien, sino que nosotros también hemos hecho daño. Ver hacia adentro nos ayuda a encontrar esas cuestiones que tenemos que perdonar. Finalmente, soltar es en beneficio de todos, más que de la persona que nos haya podido hacer o dejar de hacer algo, es en beneficio propio perdonarnos y perdonar. Otra cosa, pues bueno, soltar, ¿no? Soltar ese tipo de rencores que finalmente no ayudan. Estaba viendo, y lo voy a comentar, a Diego Fernández de Ceballos, y en estos clips, ustedes saben, no hablo de nombres, pero sí quiero hablar de él. De entrada, una gran figura de la política contemporánea en México, que bueno, ha resurgido y está por ahí de nuevo en las redes sociales dando buenos comentarios, pero justamente ayer posteó algo que me parece que vale la pena compartir, y esto es, él posteó un video en el que dice que, bueno, más bien, perdón, posteó un artículo de periódico que escribió, en el que habla de que si seguimos viendo a la historia, y en estos clips hemos hablado de la importancia de la historia y de la conquista y de ver hacia atrás, si vemos nosotros a nuestra historia todavía, historia de México, y esto aplica para muchos países latinoamericanos, como países conquistados, en los cuales fuimos víctimas de un imperio o de unos conquistadores, etcétera, estamos partiendo mal. Aquí realmente se trata de tomar responsabilidad, de ver la historia de otra forma, de saber que fuimos producto de una fusión de 2 culturas, o muchísimas más, porque dentro de cada una había muchas más culturas, que somos producto de esa riqueza, y en esa riqueza tenemos un montón de cosas maravillosas y hermosas que compartir con el mundo, un brillo muy especial y muy peculiar, que creo que ya es momento de despertar. Esta nueva política busca también inspirar a despertar esa conciencia de brillo que tenemos nosotros como países latinoamericanos. Tenemos muchísimo que ofrecer al mundo al ser producto de estas 2 culturas. Ahora, la tercera cosa que propongo, tercera herramienta, es abrazarnos.
Es decir, reconocernos como parte del todo. Ahora sí que somos uno, como decía esa canción de YouTube de One, ¿no? Tan bonita canción de los 90s y que bueno, pues seguramente muchos de las personas que están viendo aquí la conocieron y los que no, pues los invito a que la escuchen, es una buena rola y de hecho el video es muy bonito, o sea, tiene mucho esa esencia también de unidad y creo que eso es algo muy importante que debemos rescatar y que la idea de una nueva política rescata. En este caso, pues bueno, yo creo que esas son las tres cosas y pues bueno, los dejo con esta reflexión. Recapitulando, presencia, perdonarnos, abrazarnos. Son cosas muy hermosas. Quiero dar nada más como colofón, clase de Zohar de esta semana. Ustedes saben aquí que estudio Kabbalah. Mi maestro de David que estaba en la clase de Zohar, kabbalah.com, la pueden ver. Muy buena la clase de ayer, tiene que ver con ver lo bueno, con reconocer lo bueno y con utilizar la boca para hablar bien. Y cierro con esta reflexión, en la política todo se da a través de la boca. Y la boca finalmente crea realidades, ¿no? Con las palabras que estamos diciendo se están creando realidades. Entonces, esta semana el Zohar nos invita a ser muy cuidadosos con las palabras que están saliendo de nuestra boca para entonces hacer esa pausa. Y si no va a ser bueno lo que vamos a decir, quizás mejor no decirlo, porque entonces eso crea pues energías que después pueden crear realidades que no estarían padres. Entonces, utilizar la boca para lo que fue hecha. De hecho, como dato curioso, esa palabra de abracadabra literalmente quiere decir algo así como que se haga lo que digo. Entonces, finalmente, el tener cuidado de las palabras que decimos es sumamente importante y en la política, pues es el terreno en el que todo el mundo habla, es muy fácil opinar, ¿no? Digo, dice mi maestro ayer en el video, el chisme luego es deporte nacional. Bueno, pues nada más tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Y bueno, a ver qué opinan, díganme qué opinan. Este clip estuvo un poco más largo que los otros, sin llevar guión, creo que luego me explayo y es difícil llevar el ritmo. Díganme en los comentarios si prefieren que lleve un guión o que nos la echemos larga y colgada, así como charla. Les mando un abrazo grande, les deseo todo lo mejor.